a mis seguidores en el programa Puntos de Vista mi siguiente mensaje. Una vez me recupere plenamente de mis dolencias que me tienen hospitalizado y en las cuales estoy superando satisfactoriamente, lenta pero satisfactoriamente, estaré de nuevo con ustedes en la actualización de todos los programas con los personajes líderes de opinión de Pereira y Risaralda, tocando los temas de interés vital de la ciudad y el territorio. Por ahora vamos a hacer un recuento de los más importantes reportajes y entrevistas que hemos realizado y que tienen un gran impacto sobre el devenir de nuestro destino en la ciudad de Pereira y el departamento. Gracias por la comprensión y feliz sintonía. Desde hace muchísimos años se viene planteando una rivalidad entre las ciudades de Pereira y Manizales. Eso fue lo que originó la creación del departamento de Risaralda en el año de 1967, hace 57 años. Ahora la rivalidad no es por crear un nuevo departamento, es por la competitividad en todo lo que significa la expresión competitividad tan esencial para el desarrollo de las regiones, porque si algo explica la competitividad es la competencia entre regiones del sureste asiático con una región de Estados Unidos, la región del eje cafetero entre Caldas y Risaralda, por ejemplo. Vamos a dialogar a continuación con Hernán Roberto Meneses, ingeniero eléctrico y experto en desarrollo vial con una gran experiencia y tiene algunas cosas para comentarnos alrededor de todo lo que nos está faltando a nosotros para alcanzar el desarrollo que, según él, Manizales ha logrado 40 kilómetros de dobles calzadas que nosotros no hemos podido hacer en Pereira. Después de esta pausa, regresamos con Hernán Roberto Meneses. Somos energía de Pereira, es por la gente de nuestra región. Somos energía de Pereira, tú nos inspiras a dar lo mejor, a dar lo mejor. De la mano de nuestros productores. Cucharejitos, la gobernación está transformando la vida de 680 productores de Risaralda, brindándoles asistencia técnica en áreas como agricultura, piscicultura, porcicultura, ganadería, avicultura y apicultura. Juntos avanzamos hacia un futuro próspero y sostenible. Eso sí es bello. Departamento de Risaralda. Gracias, Hernán Roberto, por recibirnos acá en tu casa. Son muy bienvenidos. Muchas gracias por tu visita, Luis. ¿Son verdaderamente 40 kilómetros o ya son más los que tenemos de diferencia entre Manizales y Pereira en materia de desarrollo vial? Nosotros nos hemos quedado atrás y Manizales ha avanzado sorprendentemente. Sí, yo me di a la tarea de hacer una comparación de lo que en dobles calzadas tenemos entre Pereira, Armenia y Manizales. Y sorprende no solamente Manizales, sino también Armenia, como tienen no solamente más longitud de dobles calzadas, sino un sistema vial que facilita la movilidad. En el caso de Armenia, pues, un circuito que está cerrado por la avenida 19, la avenida Los Camellos, la avenida Ancísar López, que cierran un circuito. Los circuitos resultan supremamente importantes para que la movilidad funcione. O sea, cuando hablas de circuitos es movilidad circular. Que cierre un loop. Sí, claro. Un ciclo. Recién hice yo un programa con Luis Guillermo Velázquez, quien fue gerente de Autopistas del Café hace algunos años, y él dice que si hay un problema grave en la movilidad de Pereira es que no tenemos vías circulares. Es correcto. ¿A eso te refieres? A eso me refiero. Y no solamente en vías. Lo mismo ocurre en el sistema eléctrico o en los sistemas de acueducto. Para que funcionen muy bien los sistemas es necesario que haya circularidad en el suministro. Refirámonos al agua. Si tenemos un circuito circular de agua, si voy del punto A al punto B, siempre tendré dos trayectorias para llegar a ese punto. En cambio, si tengo un sistema radial, pues no tengo sino una manera, hablando topológicamente, de llegar de A a B. Porque es a lo largo, es longitudinal, es el problema de Pereira, que arranca, diga usted, en Cerritos y la salida... en la Romelia.
es un solo eje. O como decía muy coloquialmente alguien, una escupa sobre la vía, se resbala un ciclista y tenemos un trancón de la Madonna. Ese es, digamos, parte entonces de los problemas de movilidad de la ciudad. Por un lado, que no tiene un sistema circular o que no ha consolidado un sistema, porque sí está diseñado, lo que no está es construido. Lo mismo le pasa a Manizales. Manizales también tiene un circuito, yo diría que tiene tres, que es la Panamericana, que va de la estación Uribe a San Marcelo y continúa hacia Bogotá. Por el otro lado está la Paralela, por el otro lado está la Avenida Santander y por el otro lado está la Kevin Ángel. O sea que en el sentido este-oeste tiene 4 vías que a su vez están intercomunicadas por túneles ¿Y nosotros? grandes intersecciones, la Uribe y San Marcelo, y los túneles de la 50 y los túneles de la 67 en Manizales, que hacen que no solamente haya esos ejes este-oeste, sino que haya unos ejes norte-sur que comunican esas vías. Circularidad. Creando microcircuitos, ¿cierto? Porque entonces entre la estación Uribe y la calle 50 se forma un circuito, entre la 50 y la 67 se forma otro, entre la 67 y San Marcelo se forma otro, más todos los que se forman. En ese esquema, ¿qué tenemos nosotros? ¿Qué tenemos? Nosotros tenemos la avenida 30 de Agosto y tenemos en paralelo la avenida Belalcázar y la avenida Sur o la avenida de las Américas. Pero la avenida Belalcázar no continuó de la calle 24 en adelante en doble calzada, sino en una sola vía de un carril por sentido. Si miramos en longitudes, la avenida Belalcázar va de la calle 17 a la calle 24. O sea, 7 cuadritas, y nos demoramos 2 administraciones, la administración de Marta Elena Bedoya y la de Luis Alberto Duco, para hacer una vía de 700 metros en doble calzada. Y de ahí en adelante no fuimos capaces de continuarla en doble calzada. La avenida Sur sí está hecha en doble calzada y forma un paralelo. Pero la avenida del Río nunca la hemos podido concluir. 40 y pico de años. 40 y pico de años, cuando Juan Guillermo Ángel hizo un pedazo, puso un aviso que decía... Año 82. 20 años no es nada, para mostrar que entre el diseño y la construcción transcurrieron 20 años. Pues han transcurrido 40 años y todavía no tenemos una avenida como la Avenida del Río. Ese es pues uno de los grandes problemas de Pereira. Por un lado, el que no tiene un sistema, no tiene anillos. El segundo es que no tiene longitud, o sea, no hemos construido grandes vías en los últimos 20 o 25 años. Y en tercer lugar, no tenemos intersecciones, porque usted va a Manizales y se encuentra con múltiples intersecciones. La pasada administración hizo 2 grandes intersecciones, que fueron la de Cámbulos al frente del terminal de transporte. En Manizales. En Manizales, que era la única intersección que le faltaba a la Panamericana. Y por el otro lado, la salida hacia Neira sobre la avenida Kevin Ángel. Con eso queda completo, digamos, el sistema vial de Manizales. Y si tenemos unas tasas de crecimiento relativamente pequeñas, como las que ya tienen estas ciudades, digamos que Manizales está mucho mejor equipada hacia futuro y eso da competitividad. El otro tema es el transporte. Fíjese que en Manizales la tarifa de transporte tiene un diferencial con Pereira. El año pasado era de 200 pesos, hoy es de cerca de 300 pesos. Transporte urbano. En el transporte urbano. Es una lástima que 13 años después de lanzado el sistema integrado de transporte público, esa I sea un adorno, porque la I es de integrado. Y la I no es cualquier cosa, significa que el transporte colectivo debe estar integrado por definición con el transporte masivo o con el transporte troncal. Porque si es posible que de Milán a Mercasa vaya un bus alimentador y pueda conectarse a las líneas troncales. O sea, que un estudiante de Milán, de la Universidad Tecnológica, pueda bajarse en Mercasa, tomar un bus troncal, bajarse en el Parque Olaya y tomar el cable que lo lleve a la universidad por un solo tiquete. Pero los habitantes
amplios sectores de la ciudad, como este sector de tribunas. Para ir a la universidad necesita 2 buses. El sector del parque industrial necesita de 2 o de 3 buses. ¿Y a quién afecta la no integración del transporte? Afecta a los más pobres, que son los que viven más lejos. Entonces, la no integración es un crimen con los pobres, es quitarle más plata a los pobres en beneficio de los transportadores. Esto es una afirmación que yo he venido haciendo desde hace tiempo, y es que el control de la ciudad en buena parte obedece a los transportadores. Los transportadores son apenas 400 propietarios, y esos 400 propietarios manejan la ciudad, manejan el transporte. ¿Cómo es posible que los buses verdes troncales tengan más de 1.500.000 kilómetros? Los articulados, cuando el contrato original de concesión decía que máximo en 7 años o en 1 millón de kilómetros se debían cambiar los buses por buses nuevos. Pues por artimañas que han venido pasando, como en la conversación anterior que hablamos del caballo volador, ampliando el plazo, pues de 1 millón pasamos a 1.500.000. Y Luis, el caballo todavía no vuela. O sea, tenemos buses viejos. Eso no tiene ningún sentido. No tenemos integración. ¿Por qué no tenemos integración? Yo le hago un llamado al señor alcalde y le hago un llamado no a los transportadores, porque ese es el juego de ellos, ganar más dinero. Es el negocio. Pero la responsabilidad de las autoridades y la responsabilidad de la sociedad civil es la de hacer que esta ciudad sea competitiva. Porque el transporte es el acceso a los derechos, es el acceso al trabajo, es el acceso a la salud, es el acceso a la educación. Esa es la manera como se interpreta desde los grandes centros académicos el transporte. ¿Por qué invertir y por qué subsidiar el transporte? Porque es una manera de entregarle acceso a los derechos a las personas más vulnerables de la sociedad. Ha mencionado usted permanentemente la palabra competitividad, que fue con la que este servidor quiso desde el principio formular el planteamiento del requerimiento máximo que tiene la región, hablemos de Dos Quebradas, Pereira, incluyendo la Virginia, del tema de la competitividad con el desarrollo vial. Porque sí, tenemos muchos problemas y hay prioridades, la inseguridad, el bienestar social. Bueno, hay otros factores que requieren la atención de los gobernantes. Pero parecería que esa avalancha del parque automotor de Pereira y Dos Quebradas está sobrepasando las posibilidades de los gobernantes por una parte. O sea, los recursos no son suficientes, nunca serán suficientes para solucionar este problema vial de construir unas vías modernas, ágiles, cómodas, seguras, en contrapelo con las grandes necesidades que tenemos en esa materia y en otras materias, lo que exige que la ciudad tenga que actualizarse para poder ser competitiva frente a otras regiones, porque la competitividad consiste en eso, ¿cierto? ¿Frente a quién? Yo no soy competitivo conmigo mismo, ¿cierto? Soy competitivo frente a otros con los que yo compito, regionalmente hablando. Después de esta pausa quiero que nos cuente, porque yo sé que usted, lo recuerdo desde la época de los años 80, al lado de Gustavo Orozco Restrepo en la alcaldía de Pereira, en planeación y en algunas otras áreas como ingeniero eléctrico y como experto en materia de desarrollo vial, lo recuerdo en esas propuestas de tránsito automotor, para que nos cuente en qué punto del camino nosotros perdimos el norte de hacer que Pereira sea una ciudad competitiva. Solicitar tu crédito Confamiliar ahora es más simple y más fácil con nuestra nueva herramienta de crédito digital, con la cual podrás solicitar tus créditos de libre inversión desde cualquier lugar y a cualquier hora. Entra a www.confamiliar.com/crédito, selecciona crédito digital y listo. Todo lo que necesitas es crédito Confamiliar. Vigilado Supersubsidio. Luis, esa es la cuestión. ¿Por qué perdimos el norte? ¿Por qué nos atrasamos? Y yo tengo una respuesta, y es que abandonamos el mecanismo de valorización. La valorización. La valorización. Si hay una explicación por la cual tanto Armenia como Manizales, como Bogotá, como Medellín, como Cali, como Cartagena, como todas las ciudades medianas y grandes de Colombia, es que no hay sino 2
procedimientos, dos mecanismos, Dos formas. para hacer vías en Colombia. Uno es el presupuesto municipal y otro es el mecanismo de valorización. Podríamos mencionar también la plusvalía, pero ese es un mecanismo que no ha sido exitoso en ningún lugar en Colombia. Entonces remitamos a los dos mecanismos. Y yo hago este paralelo. Si a Messi le dicen vaya a la cancha y póngase un solo guayo, con toda seguridad no brillaría como brilla Messi con 2 guayos. Puede ser el mejor jugador del mundo, pero uno no puede renunciar a una de las herramientas de 2. Porque es que si renuncia a una de 20, pues renunció a un 20avo. Pero si renuncia a una de 2, renuncia a la mitad, al 50% de las herramientas, y tal vez a la más importante y la más justa, en el sentido de que no tiene mucha lógica que usted aplace las soluciones sociales o de seguridad que debe hacer con inversión del presupuesto municipal para ir a invertir en vías, por ejemplo, como la Avenida de los Colibríes, que beneficia a los lotes más valiosos y a las personas de mayores ingresos de la ciudad. Eso es inequitativo, eso es injusto. Lo correcto es que el mecanismo de valorización se aplique con el objeto de que el mayor valor que van a recibir esos predios se convierta en una fuente de financiación de las vías, como ha ocurrido desde siempre en Pereira. Pero renunciamos en el gobierno de Maya porque fue una bandera de su candidatura. Y de Gallo. De Gallo y de Maya, pero primero Gallo, de que no a la valorización. Sí. O sea, es como renunciar a un guayo. Como dice Jairo Arango Gaviria, lo dijo en un programa recién que hemos hecho sí, lo acá, escuché. donde él dice que Juan Pablo Gallo pateó la lonchera de la valorización. Así es. Yo creo que hay que aplaudir, porque he escuchado que el señor alcalde tiene interés en revivir Está el tema de decidido, valorización. Mauricio Salazar, he hablado con él del tema, a implementarla, a regresar, a resucitar la valorización como mecanismo para construir vías lo más pronto posible porque no aguantamos más. Y yo agregaría este punto, Luis, y es que la valorización debe ser metropolitana. El mecanismo debe ser tanto en Pereira como en Dos Quebradas, porque Dos Quebradas y Pereira no pueden trabajar de manera aislada, deben trabajar de consumo. Son una sola entidad urbana, son un solo organismo económico y deben utilizar los mecanismos de la planificación. ¿Usted recuerda, Hernán Roberto, la época en que se hizo el diseño vial de Pereira? Porque estabas comentando cómo Manizales tiene la Kevin Ángel, la salida a Bogotá, o sea, toda la circularidad. Pero no es que Pereira no haya pensado en eso, no es que no haya estudios, hay estudios, porque Pereira tiene la 30 de agosto como eje central de la ciudad. ¿Cierto? Que es como hablar de la regional en Medellín, que arranca ahí en Caldas y termina arriba en Bello. Sí, pero necesitamos la Avenida del Río. Para allá voy yo. Entonces, ¿necesitamos qué? Necesitamos la Avenida del Río. Y no, y más. Y la norte-norte, la sur-sur. Después de esta pausa. Atención abogado, contador y empresario. No te pierdas el segundo Congreso de Derecho Empresarial este 26 de septiembre en Expo Futuro. Expertos en temas comerciales, tributarios y derecho de los negocios estarán presentes. Una oportunidad única para asesorar mejor a tus clientes y empresas. Inscríbete ya en www.cámarapereira.com. Invita Cámara de Comercio de Pereira. ¿Qué tenemos actualmente? Es lo que voy a rayar así ondulado. Entonces, desde Cerritos, la avenida 30 de agosto y la continuación por la avenida del Ferrocarril hasta la Romelia. ¿Qué tenemos? La variante Condina. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta la variante oriental que nos saque el tráfico que viene de Bogotá para salir hacia Manizales. Esta fue una vía que fue diseñada en los años 40. Tiene diseños actualizados que fueron hechos por Autopistas del Café. La variante oriental. La variante oriental, tiene diseños. Que se dice que requiere muchos viaductos o algunos viaductos. Bueno, sí. Por la topografía. Sí. Y hace falta también un par vial Cerritos-La Virginia. ¿Y por qué un par vial? Porque cuando usted hace ampliaciones de doble calzada sobre vías que fueron diseñadas en los años 40 o 50, lo que hace es cortar y pegar el diseño.
O sea, la vía con las mismas pendientes, con los mismos radios de curvatura, con los mismos problemas o con las dificultades con que fueron diseñadas en los años 40. Imaginémonos la vía que va de Cerritos a La Virginia. Hoy tiene 17 centros de logística en ese trayecto, en 10 kilómetros. ¿Cómo vamos a resolver los giros izquierdos que generan cada uno de esos centros de logística de una tractomula? Sí, unas empresas que hay ya establecidas ya están instaladas. La pendiente es una pendiente de más del 10%. Hoy los criterios de diseño dicen que no deberíamos superar el 10%. O sea, los estudios y diseños que se están planteando para la segunda calzada de Cerrito La Virginia, según Hernán Roberto Meneses, no son los que deberían ser. Es preferible hacer una vía nueva. Una nueva vía. Una vía nueva con las especificaciones que se permiten desarrollar con una vía nueva, que es más fácil de construir, es más barata la gestión predial, se vuelve más sencillo hacer las soluciones de interconexión entre uno y otro, las salidas de los centros de logística se vuelven más sencillos y el aspecto urbano que se vuelve mucho más sencillo. Cruzar una doble calzada para un peatón, para una persona mayor, para un niño, para una mujer embarazada, así tenga 18 años, es supremamente difícil y los puentes no son unas buenas soluciones para los peatones. Incluso hay un movimiento en el mundo que se opone a la construcción de puentes peatonales sobre las vías. Y la afirmación que hacen estos grupos es que bajen y suben los carros, no los peatones. Los carros tienen motor, los peatones porque tienen que subir y bajar. Y hay todo un movimiento a que sea el carro el que baje y sube y que el peatón pase a nivel. En Boston hay un famoso puente que hace justamente eso, respetar al peatón y que el vehículo sea el que baja y luego vuelve y sube y el peatón cruza a nivel. Entonces, el par vial Cerritos-La Virginia por Malabar permitiría hacer una vía nueva, mucho más fácil de construir, porque no hay que hacer pare y sigas. Usted diseña subiendo de La Virginia hacia Cerritos una vía nueva con mejores pendientes y desarrolla más tierra, valoriza más tierra, incorpora más área al desarrollo, valoriza más y produce más impuestos. Entonces la solución, y yo entendería que se va a hacer un estudio de alternativas, ¿qué es mejor? Si construir la doble calzada o construir el par vial. Sería supremamente importante que las autoridades, tanto departamentales como municipales, exigieran al INVÍAS la elaboración de ese estudio de alternativas. ¿Cuál es la diferencia entre un par vial y una doble calzada? El mejor ejemplo es el helicoide a Santa Rosa. Pudimos haber hecho una doble calzada siguiendo esa vía tortuosa y con altas pendientes que hay entre Boquerón y La Romelia, o haber hecho una vía en un helicoide con túneles como hoy está diseñada a 80 kilómetros por hora, donde usted puede ir sin ninguna dificultad. Ese es el mejor ejemplo. Usted asciende de La Romelia a Santa Rosa por una vía diseñada en el siglo XXI, o hace una doble calzada y pega y pega, copia y pega los mismos problemas que tuvo cuando la hizo en los años 40 o 50. Estamos con Hernán Roberto Meneses, ingeniero eléctrico y experto en materia de desarrollo vial, tal como ustedes lo están escuchando, sobre ese análisis de nuestro precario sistema de desarrollo vial en la ciudad de Pereira. Vamos a grabar un segundo programa con Hernán Roberto para que esto que estamos viendo acá, en el mapa que él está haciendo, en el mecanismo de explicación de lo que tenemos actualmente como infraestructura vial y lo que nos hace falta por desarrollar, quede mucho más completo cuando analicemos el tema de qué es lo que se piensa hacer con vías del Samán y con un proyecto que también está en este momento en discusión de la opinión pública, que es el de la conexión centro. Regresamos entonces en nuestro próximo programa con Hernán Roberto Meneses, aquí en Puntos de Vista, el programa de los líderes de opinión.